Dios les bendiga, hermanos, muy buenos días. Un saludo también a los hermanos del Zoom, un saludo a los hermanos de Costa Rica, de nuestra iglesia allí. Es una alegría poder compartir y qué hermoso que es que el Espíritu Santo esté guiando desde la alabanza, las canciones de la presidencia del pastor Julio. Y Julio nombró algo de Jesucristo, que Él se presentó a muchos, por los cuales no le creyeron, como el gran yo soy. Usó el nombre de Dios. Y vamos a empezar una serie, aquellos que toman nota, les digo que lo puedan hacer. Hoy vamos a comenzar una serie de 8 predicaciones, incluyendo esta, acerca de los nombres de Dios. Julio nombró los 7 nombres que usó Jesucristo. ¿Sí? Ese yo soy, que era el mismo usado en Éxodo 3:14, Jesucristo lo acompañó con yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, los 7 yo soy en el libro de Juan. ¿Sí? Entonces, vamos a ver estos 7 yo soy de Jesucristo. Hoy vamos a ver el yo soy, como por decirlo así, como identificación de que Jesucristo es Dios. El nombre de Dios y el nombre de Jesucristo como Dios. Hoy vamos a ver solamente eso. Y los próximos 7 domingos que me toque predicar estaremos viendo los otros 7 yo soy del Señor Jesucristo. Así que es una serie para que no te la pierdas. Yo soy el nombre de Dios. Y la verdad que el comienzo de una predicación como esta, que en sí no vamos a estudiar un texto en particular, sino que es un poco temático, ¿sí? No es un sermón expositivo el de hoy, sí los próximos. Los próximos vamos a analizar versículo por versículo, palabra por palabra, acerca de los yo soy. Pero este va a ser algo más general, un sermón temático, ¿sí? Este yo soy comienza en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde leemos, en el principio Dios creó, en el principio creó Dios. Allí comienza este nombre que se va a dar un poquito más adelante, es el nombre de Dios, pero sabemos que Dios es el creador de las cosas. Una de las cosas que tenemos que analizar antes de comenzar a saber cuál es el nombre de Dios y qué significa este yo soy, es que dejemos de lado un poco lo que el mundo piensa que es Dios, ¿no? Hoy vemos que en el principio dice la palabra, creó Dios. Y hoy sabemos que es muy común decir que hubo un Big Bang, que salimos de la nada, y solamente 5 minutos de personas conscientes que escuchan los argumentos, te das cuenta que es totalmente una ridiculez, una ilógica forma de pensar que la nada puede producir nada. ¿Sí? Hay conceptos muy importantes para tener en claro acerca de la creación. Por ejemplo, en la creación hay 3 cosas que para llegar a existir algo. Algo que sea eterno, algo que sea creado por medio de algo eterno. ¿Sí? Algo que eterno lo haya creado, algo que ya existía sin depender de una creación, ¿no? Entonces tenemos en claro que hay cosas importantes que tenemos que este mundo corregir a través de los creyentes y que estudiamos la palabra de Dios, que en el principio Dios creó. Nuestro evangelismo, querido hermano, debe surgir de esta premisa. Muchas veces buscamos un montón de argumentos para predicar el evangelio, pero yo creo que deberíamos empezar por quién es Dios. No está mal prepararnos para predicar el evangelio y argumentar y tener, no, porque la NASA descubrió que la Biblia es verdad en esto. Sí, son muchos argumentos, muy buenos. Pero el principal argumento, el principal conocimiento que deben tener las personas acerca de cuando le predicamos el evangelio es que Dios es el creador, que Dios es el que comenzó la vida, el que creó la vida. Y vamos a ver 2 premisas importantes. Vamos a Isaías capítulo 57, versículo 15. Dice allí la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Primera premisa, el Señor es eterno, Dios es eterno. Y hay otra premisa importante también a la hora de entender el nombre de Dios, es que Dios es inmutable. Y vamos a Malaquías, capítulo 3, versículo 6, donde allí vemos esta otra afirmación. Malaquías, capítulo 3, versículo 6, nos dice allí: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¡Wow!
de este pasaje, solo digo, podemos hablar la prédica entera. De por qué hoy estamos aquí. ¿Por qué el pueblo de Israel siguió existiendo? ¿Por qué la humanidad sigue existiendo? Porque Dios es inmutable y no cambia. Y Él hizo promesas a su pueblo. Hizo promesas a Abraham, ¿no? Había un Redentor. El Redentor llegó. Por eso no hemos sido consumidos. Así que dos premisas importantes para entender el nombre de Dios. Dios no cambia y Dios es eterno. Y permítanme que este mensaje de hoy, al final vamos a ver las cuestiones prácticas de cómo llevar adelante este sermón. Así que sí vamos a poder poner en práctica este sermón, aunque parezca las primeras 2 horas, que va a ser muy teológico. ¿Sí? Amén. No han dicho nada, ¿eh? 2 horas dije y no dijeron nada. Ni una aleluya, nada. Así que bueno, vamos a Éxodo capítulo 3. Vamos a Éxodo capítulo 3, vamos a ver el nombre de Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 13. En adelante. Dice allí la palabra de Dios, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Y vemos que Moisés es un hombre familiarizado con los nombres. ¿Sí? ¿Él de dónde provenía? ¿Dónde estaba viviendo? De Egipto. Un lugar lleno de dioses, cuyos nombres, por ejemplo, ¿algunos se acuerdan de algún nombre del dios egipcio? Ra, por ejemplo, era el dios del sol. Amén. Era el dios del sol. Después tenemos Anubis, un dios egipcio también, que Anubis significa literalmente podredumbre, podrir. Hace referencia al dios de la muerte. Después tenemos, por ejemplo, a Astor, que era la madre de los cielos, cuya era madre también de Ra, madre de un montón de dioses que estaban ahí. Ustedes saben que había miles o cientos de dioses que el pueblo de Egipto adoraba. Y este Hathor era la madre, como quien dice, de los cielos, donde era como la guardiana, pero en forma vengativa, de aquellos que estaban en contra de algunos de esos dioses que eran sus hijos, ¿no? Ahora también sabemos que Moisés era de Madián, ¿sí? Y entonces también los madianitas en la región de los cananeos también tenían dioses. Ustedes se acuerdan, uno de esos dioses muy famosos era Baal, ¿no? Que era señor, o amo significaba, ¿no? Entonces tenemos un montón de dioses nombres de dioses que Moisés entendía. Ahora, ¿qué había de característica con estos dioses? Que estos dioses, que por ejemplo los romanos, ¿sí? Adoraban, que son la descripción de esos dioses, por ejemplo, Baal y todo eso, fue Júpiter y Neptuno en la época de los griegos, de los romanos, ¿sí? Fue como quien dice que iban cambiando de nombres, pero significaban los mismos, de Baal, que era muy señor. O sea, los nombres, para Moisés, los nombres de los dioses, era algo conocido. Y todos los nombres tenían que ver con el lugar donde actuaban y quiénes eran y el propósito de esos dioses, ¿no? De lo que hacían. Así que, ¿por qué digo esto? Porque el nombre de Dios va a revelar quién es, qué hace y su propósito, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en claro que el nombre de Dios, que vamos a ver qué significa, es algo que tenemos que tener claro, que para los judíos los nombres se identificaban una cuestión personal, individual, de esencia y propósito, ¿sí? Así que eso es muy importante. Ahora, yo soy el que soy, dice allí, este es mi nombre para siempre, ¿no? Y este nombre, yo soy el que soy, puede ser también traducido a algo como seré quien seré. También son formas de traducir este nombre, que literalmente es lo que viene diciendo a alguien que es existente o que él es siempre. Es una persona de siempre, que existió siempre, ¿sí? Eso significa yo soy el que soy.
Y después dice, yo soy. Esto traducido es Yahvé. Ustedes saben, han escuchado ese nombre que es Yahvé. Bueno, ese nombre significa ser. O sea, es alguien que existe, un ser autoexistente, ¿no? Ahora, que literalmente al decir que ser existente es un ser que no es creado. Hay más. Yo soy viene del verbo hebreo que significa existir o ser. ¿Sí? Viene directamente de un verbo. Ahora, vamos a algo importante. Una connotación importante que tengo anotado aquí es que este nombre, el yo soy, ¿sí? Fíjate que en el versículo 15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová es el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre. Y con él se me recordará por todos los siglos. Querido hermano, este Dios, a diferencia de los dioses que conocía Moisés, que eran en forma particular, que eran conocidos por algunas personas, este Dios iba a revelar a todas las personas con este nombre. Es un Dios que tiene una forma de esencia de que se quiere relacionar. Por eso vemos que Dios es un Dios que se revela. Dios es revelado. Y hoy vimos en la alabanza y en la presidencia que es un Dios que a través de la creación se ha mostrado, que ha mostrado su gloria, para que nosotros veamos o tengamos esa opinión de quién es Dios por las cosas que Él ha creado. Así que este yo soy, este Yahvé, este ser que existe por sí solo, autoexistente, es alguien que a pesar de ser tan diferente a la humanidad y a otros dioses, es un Dios que se relaciona con sus criaturas. Es muy importante tener claro esto cuando vayamos viendo a Jesucristo. Entendemos esta importancia, esta connotación de importancia del nombre Yahvé. Hay más, hermanos. Esto es muy largo, el nombre Yahvé. Estoy dando unas pinceladas acerca de esto. Esta relación íntima que Dios le dice a Moisés, con lo cual dice, este nombre se me recordará por siempre. O sea que iba a haber una relación íntima de ese Dios con sus criaturas, a diferencia de los dioses que Moisés conocía, ¿no? Ahora, esta declaración, yo soy el que soy, que deletreado es G, Yod, G, en el hebreo. Luego vieron que el versículo dice, como que abrevia, yo soy el que soy, en decir yo soy, ¿sí? Estas son las famosas palabras que ustedes ven, el tetragramatón, ¿sí? Y, H, W, H, que es como impronunciable. Se le agregan las vocales para pronunciar Yahvé, ¿sí? Y este nombre Yahvé, que es G, Van, G, Yod, G, Van, G, Yahvé, es algo tan importante que muchos estudiosos a analizar el nombre, es tan importante para nosotros que entendemos que los, como digo, eruditos de la etimología del nombre y su significado, si tú te das cuenta, nuestro respirar nombra a Yahvé. Cuando cada vez que tú respiras, dices el nombre de Dios. Y yo quiero hacer la prueba, porque yo en mi casa, cuando estaba estudiando, dije, ¿cómo que cada vez que hablamos, cada vez que respiramos, decimos Yahvé? Y después te voy a decir algo más que significa esto. Así que yo te pido que tomes un segundo y respires. Y respires. ¿Sabes qué significa esto? Que me encanta de ese Dios que dice que todo lo que respira alabe a Jehová, en el Salmo 150. Que aún tú digas que no crees en Él, el incrédulo, cuando suspira, cuando se despierta, está pronunciando el nombre de Dios. Porque Dios es el que da vida. Por eso empecé diciéndote, en el principio creó Dios. Tú eres una creación de Dios, creas o no creas en Él. No se puede negar que Dios es el creador. También, querido hermano, esta palabra Yahvé, al ser tan importante para el pueblo judío, era el nombre impronunciable de Dios, ¿sí? Entonces le agregaron, después por ejemplo, de la salida de Babilonia, del exilio de Babilonia, le agregaron vocales y le llamaron Adonai, ¿sí?
Adonai era el Yahvé, ¿sí? Y por ejemplo, en la Edad Media en adelante, se le puso los nombres, las letras también, lo que hoy conocemos como Jehová, ¿sí? Lo que es Jehová. Pero aún los más tradicionales judíos israelitas siguen sin pronunciar y dicen Adonai. Y sabías que cuando los escribas traducían la palabra de Dios, era tan sublime este nombre, tan majestuoso, que ellos estaban usando una pluma, ¿sí? Para escribir. Pero cuando llegaban al nombre Yahvé, no usaban esa pluma. Se usaba una pluma nueva, escribían Yahvé, rompían la pluma, porque no podían escribir otra cosa que no fuera solamente esa palabra. Esa sublime era la importancia del nombre de Dios, ¿no? Y yo dije que voy a dejar un poquito para el final en la parte práctica, pero déjenme decirle algo. ¿Qué significa para ti cuando tú dices, Jehová es mi Dios, Dios te amo, Jehová es mi luz, Dios eres lo primero para mí? ¿Tenemos la importancia que le daba el pueblo de Israel al nombre de Dios? Cuando dice la palabra de Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? ¿Cuántas veces decimos Dios como muy fácil? Decimos Dios como cualquier cosa. Pero sin embargo no tomamos la importancia de ese nombre revelado. Ahora, ese mismo nombre fue Jesucristo que usó. Ese yo soy lo usó también el Señor Jesucristo. Y le invito, hay más para hablar del yo soy, pero creo que vamos a hablar un poquito más del yo soy de Jesucristo, porque es más fácil de entender lo que significa ese nombre. Y le invito a que vayamos a Juan capítulo 8, versículo 58. Un momentito. Mantengan allí Juan capítulo 8, versículo 58, pero quería decirte algunas declaraciones más acerca de este yo soy en cuanto a Dios, ¿sí? Antes de pasar a hablar de Jesús. Y este significado de yo soy en el hebreo no es que es una declaración de solamente un nombre. Este ser existente o este verbo que procede allí, que es ser o existir, viene hablando de que esta declaración de yo soy el que soy o Yahvé, está hablando de que es una declaración de la eternidad de Dios. Cuando tú dices Yahvé, estás diciendo Dios es eterno. Esta declaración es que es el Dios de todos los tiempos. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. El principio y el fin. Él es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Él es el que nunca decae. Nunca dejará de existir. Eso significa yo soy el que soy. También yo soy el que soy es una declaración de fuerza y de poder de Dios. Él es el poderoso y que no hay nada imposible para Él, porque Él es el creador de todo y por medio de Él todas las cosas proceden y subsisten. Este yo soy el que soy es una declaración de la verdad de Dios. Él es la verdad absoluta. En la verdad, querido hermano, no cabe el error. No cabe el error. No es mitad mentira, mitad verdad. En la verdad no cabe el error. Por eso la verdad divide. Y Dios es una verdad absoluta. Por eso la humanidad está dividida en dos grandes grupos, los que no creen y los que creen. Él es fiel y verdadero. Sus promesas siempre se cumplen porque Él siempre dice la verdad. Esta declaración de yo soy, querido hermano, también habla de la misericordia de Dios. Aunque Él es justo, también es misericordioso. Él perdona a los que piden perdón con un corazón realmente sincero. Y ese amor y esa misericordia al cual perdona es eterna. Por eso nosotros tenemos seguridad de salvación, porque el amor de Dios es eterno. Cuando Él perdona, perdona. Y como no miente, porque es verdad, nuestra seguridad de salvación es eterna. Y es segura por quién es Dios. Esta declaración también nos habla de la santidad de Dios, querido hermano. Él es santo, perfecto y sin mancha. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Todo lo que Él hace es perfecto. ¿Por qué nos confiamos en el Señor? Porque a veces dudamos que vaya a salir bien lo que Dios dice que hagamos. Literalmente estamos creyendo que el yo soy el que soy, ese llave, no es perfecto.
No, pero no es tan así. ¿Cómo voy a decir que Dios no es perfecto? ¿Y por qué no le creemos cuando Él dice que hagamos cierta cosa? Aunque parezca que no conviene. Porque no le creemos que es perfecto. Porque ponemos la mirada en las cosas terrenales. Por eso Dios dice, poner la mira en las cosas de arriba. El tapiz, la obra de arte que eres tú, que comenzó, como dice su palabra en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. Esa obra perfecta que vas a hacer conformada a la imagen de su Hijo hasta el día que te vayas de aquí, Dios la ve y la ve, wow. Aunque tú te mires y digas, wow, ¿y esto? Hay una obra que Dios está haciendo. Y tú debes creerle a Dios. Él hace las cosas de manera perfecta porque es santo. Aunque nosotros hoy parezcamos un desastre, Él comenzó una obra que la va a perfeccionar hasta el fin. Debemos creerle a Dios y confiar en Él. Por eso debemos obedecer su palabra para que seamos santificados. Porque Él es santo. Como dice su palabra en Juan 17:17, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay otra forma de santificar nuestra vida que obedecer la palabra. Esta declaración, hermano, yo soy el que soy, es una declaración de lo que hablamos esta mañana, de la gloria de Dios. Él es digno de toda alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque su gloria es eterna, porque Él es eterno. Esta misma palabra, yo soy, es una declaración de identidad. Y ahí vamos a entrar ahora en hablar en Jesús. Es una declaración de identidad. Dios es quien dice ser. Por eso nosotros le creemos. Cuando los israelitas decían ese yo soy, no estaban recordando algo. A ver, ¿qué habrá hecho? Recordaban la historia, sobre todo del Éxodo, donde se usa mucho esa palabra. Aunque la palabra Yahvé, traducida Jehová en nuestras Biblias, tiene 6.800 veces en el Antiguo Testamento. Los israelitas cuando veían la palabra Yahvé recordaban todo el Éxodo, todas las proezas y los milagros que hizo Dios con su pueblo. Cuando nosotros nombramos a Dios en nuestra vida, deberíamos recordar que íbamos camino al infierno, pero que ahora tenemos la salvación por medio de Él. Y eso lo cambiaría todo. Cambiaría nuestra forma de vivir, cambiaría nuestra forma de las decisiones que tomamos, en cualquier área de nuestra vida. Y vamos a ir a Juan 8:58, como les dije. Juan 8:58. Dice allí la palabra de Dios. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Wow! En griego, ego eimi. Una palabra que significa literalmente la misma transliteración de la palabra Yahvé del Antiguo Testamento. Un ser autoexistente. Alguien que existe desde siempre. Ahora vos podés decir, no, bueno, pero Jesús está diciendo, sí, yo soy Jesús. El mismo texto del versículo siguiente te aclara que no fue la interpretación que tuvieron los judíos, los israelitas. Ellos interpretaron muy bien lo que Jesús estaba diciendo. El versículo 59 nos dice, tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando en medio de ellos se fue. No es la primera vez que lo intentan apedrear a Jesús porque se hacía llamar Hijo de Dios o Dios mismo. Esta es la identificación. Mira, si estás anotando, te voy a dar los textos de Juan solamente, donde la palabra ego eimi, yo soy, usada como por Jesús, identificándose como el mismo Yahvé del Antiguo Testamento. Juan 4:26. El capítulo 6 tenés el versículo 20, 35, 41, 48, 51. Después se las doy si quieren a la hoja y lo tengo. Si quieres, después se lo paso a la hoja. En el capítulo 8 de Juan, ¿sí? Vamos de vuelta. Capítulo 4, versículo 26. En el capítulo 6 tenés el versículo 20, el 35, el 41, el 48, el 51. En el capítulo 8 tenés el versículo 12, 18, 24, 28, 58. En el capítulo 10 tenés el 7, el 9, el 11, el 14,
En el capítulo 11 tenés el 25. En el capítulo 13 el versículo 19. En el capítulo 14 el versículo 6. Y no van a decir bingo, ¿eh? Que no estoy cantando el bingo. En el capítulo 15, el versículo 1 y el versículo 5. En el capítulo 18, versículos 5 y 6. ¡Wow! Jesús claramente se identificó con el Yahvé del Antiguo Testamento a lo largo de los evangelios. Solamente te he nombrado los de el Evangelio de Juan. Nunca ocultó su identidad el Señor Jesucristo. Como algunos quieren decir, no, cuando él decía que mi Padre es mayor, ¿te das cuenta? ¿Ves que no era Dios? No. Él claramente se identificó con el nombre Yahvé, en el griego ego eimi. Ahora, vamos a ver un poco más acerca de esto, querido hermano. Este nombre divino de Éxodo 3:14, realmente en Jesús, ustedes saben que ese nombre era tomado como blasfemia si tú usabas el nombre ese, atribuyéndotelo a ti. Pero en el caso de Jesucristo no lo era. Y obviamente porque era Jesucristo, porque era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Y el hecho de que no solamente él dijo, bueno, yo soy el carpintero, o soy Jesús, me llamo así, es por el hecho que te comenté de lo que hicieron apedrear. Pero hay algo más. Jesús usa, así como el yo soy del Antiguo Testamento, el Yahvé, se usa con compuestos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben, Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? ¿Alguien sabe? Dios proveerá, Jehová proveerá. Jehová Nisi. ¿Qué significa Jehová Nisi? Dios es mi estandarte. Jehová Rafa. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? Mi sanador. ¿Ves? La palabra Yahvé también se usa en sus compuestos. Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Sabot, perdón. ¿Sí? Entonces, tenemos un montón de compuestos de esas palabras. Jesús va a hacer lo mismo. Jesús va a decir, yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y estas son 7 menciones que quiero que la tengas, que son los 7 títulos del mensaje que vienen a continuación en la iglesia. ¿Sí? Este nombre Jesús lo usó como en 7 metáforas compuestas. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En este versículo Jesús se presenta como la única manera de llegar al Padre. Ese va a ser el próximo sermón. Jesús en el Juan 6:35 dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y en el que a mí cree no tendrá sed jamás. Aquí Jesús se presenta como el sustento eterno de la vida. En Apocalipsis 22:13, también Juan allí, él dice, el alfa, el omega, el principio y el fin. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Ahí Jesús está haciendo la alusión que Dios, ese es el mismo Dios de todos los tiempos. Él nunca cae. También vemos en Juan 17, vamos a ver, que Jesús dijo, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Este versículo nos presenta a Jesús como la entrada a la salvación. También la palabra de Dios nos dice en Juan 15:1 que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Allí Jesús nos es presentado como la fuente de vida espiritual fructífera. En Juan 8:12 Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús se presenta allí como la fuente de entendimiento y sabiduría espiritual. ¿Sí? Se nos quitó el velo. Fuimos iluminados con la palabra de Dios. En Juan 10:11, yo soy el buen pastor. En anhelo de cada uno de los que somos pastores, ser un buen pastor. Jesús se presenta allí, distinto a nosotros, como el pastor que entrega su vida por las ovejas, pagando el precio de la vida de las ovejas, la redención. En Juan 11, 25, 26, para finalizar, dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesús se presenta como la garantía de nuestra vida eterna con Dios el Padre. Así que fíjate que estos compuestos del Señor Jesucristo nos ayudan un montón en nuestra vida. Porque, como yo siempre digo, la obra de Dios, la obra de la cruz, la obra del Señor Jesucristo, que es la obra de Dios,
Dios ordenó, Jesucristo ejecutó y el Espíritu Santo aplicó, como siempre enseñamos aquí en la iglesia, la obra de salvación, la obra de redención. Cuando alguien una vez me preguntó, ¿cuál es si vos me tenías que resumir la Biblia, ¿qué es la Biblia? Resumir un mensaje de la Biblia. Mucha gente dice, la salvación del hombre. Está incompleta. No está mal, pero está incompleta. Es la salvación del hombre o la redención del hombre para Dios. Para Dios. Porque todo es para la gloria de Dios. No es para salvarte. Dios no te dijo, bueno, te he salvado y a ver qué haces. No, te cuida, te protege, te guarda para su gloria. El pueblo de Israel era protegido, era cuidado, fue preservado para la gloria de su nombre. No porque Israel fuera buenito, ni porque fuera malo. No se trata de lo que vos y yo ni nadie pueda hacer. Se trata de quién es Dios. Es el yo soy. Es para su gloria que fuimos salvados. Jesús, como dije, se autoidentificó como ese yo soy en Juan 8:58. Y hay muchas cosas más que podemos hablar de este tema. Jesús mismo dijo en Colosenses 1:17, fíjate lo que dice allí, Colosenses 1:17, hablando del yo soy, ya no de los compuestos, ¿no? Dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Él es el ser autoexistente. Por Él subsisten todas las cosas y por Él fueron creadas. Él es antes de todas las cosas, lo mismo que Dios. Hay más pasajes, querido hermano. Hebreos 8:1. Tengo más, pero por el tiempo, para avanzar con lo demás, Hebreos 8:1. Dice allí la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Jesucristo es el eterno Dios, el que no cambia, el autosuficiente, que no necesita nada, que siempre hace su voluntad como considera Él hacer su voluntad. Como dice Romanos capítulo 9, que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y hace todas las cosas y no hay quien detenga su mano, como dice Isaías. Usa las mismas formas de expresión de un ser autoexistente, de un soberano Dios, el mismo Señor Jesucristo. Ahora, quería reflexionar en algunos hechos que te van a llamar la atención en cuanto al yo soy. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan el arresto de Jesús? ¿Sí? ¿Qué pasó cuando Él dijo, ¿a quién buscáis? Le dijo Jesús. Vayamos ahí al texto, Juan 18. No lo vamos a estudiar a profundidad, pero sí un par de menciones de estos pasajes que nos van a ayudar muchísimo. Juan 18:6. Y verán que no tenemos respuesta para todas las cosas, porque hay cosas que no están reveladas en la palabra de Dios. ¿Sí? Que podemos llegar a entenderla. Y si algún pastor dice, yo entiendo todas las profundidades de la Biblia, está diciendo que es capaz de poder conocer a Dios cabalmente. Y eso es imposible. ¿Sí? Así que hoy va a tener un pastor que te va a decir, creo esto, pero no estoy seguro. Creo que se refiere a esto. Porque te voy a hacer una pregunta, que yo creo que en 2000 años nadie la respondió. Si alguno aquí la responde, ¡wow! Buenísimo. Pero los eruditos todavía no se han puesto de acuerdo por qué pasó esto. Jesús le dijo, el versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, y fíjate que acá usa ego y mí. En la traducción, en el original no usa el yo soy de cualquier forma. Es ego y mí, la misma traducción de Yahvé, del Antiguo Testamento. Ego y mí. Retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejaré ir a estos. ¿No?
¿Por qué se cayeron en la tierra? Ahora quiero decirte algo, la palabra allí cayeron, en el original, no significa siempre caerse de espalda. Algunas veces la acepción de la palabra cayeron es postrarse de rodillas. O sea que no es que Jesús dijo, yo soy, y como vemos hoy en la iglesia, que pasa la mano y caen todos para atrás. No está hablando de eso. Esos son inventos, alegorías de las sectas. Para no decir los nombres de todas las que hacen lo mismo. Posiblemente el texto está diciendo que retrocedieron a tierra y se arrodillaron. Se hicieron para atrás retrocediendo a arrodillarse. Eso es lo más posible que ocurrió en ese lugar. Hay otro episodio también muy importante. En Lucas 4:29, cuando él dice que él es hijo de Dios, en Lucas ahí 4:29 y 30, pasó algo muy impactante, Jesús. Hermanos, si ustedes no lo leyeron de esa manera detenidamente, en el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, el 21 dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y él sigue hablando y la gente se enoja, los judíos, los alguaciles, la gente importante. Y el versículo 29 dice, el 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Todos se enojaron. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Sabe qué significa despeñarle? Lo voy a tirar por el acantilado. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Jesús dice, yo soy, la gente retrocede y se inclina. Jesús dice, yo soy, aquí lo que dice Isaías se ha cumplido. La gente lo agarra, imagínate una turba contra un hombre, lo van a despeñar y él dice que se para en medio de ellos y sale por el medio de ellos. Esa gente quedó inmóvil. Esa gente que tuvo el poder de llevarlo hasta las puntas de la montaña, en un momento se quedó inmóvil. Hay otro episodio también inexplicable de la identidad de Jesucristo, ese yo soy. ¿Recuerdan cuando Jesús hizo un látigo? La gente que está vendiendo cosas, hermano, si vos le estás tirando la mercadería, las monedas, el dinero, no se queda tranquilita. Lo primero que hace es lincharte entre todos los que estaban ahí. ¿Qué me venía a tirar las cosas? Mirá, me sacando el dinero, me hacía volar los pájaros, las cabras. Imagínate el lío que se armó en ese lugar. Y en vez de apedrearlo a Jesús, en vez de querer reventarlo, en vez de querer hacer, le dijeron, ¿qué señales nos muestras con esto? ¿Cómo? ¿Quién era ese Jesús? Era el yo soy. Alguien que, a pesar de ser hombre, era Dios mismo. 100% Dios, 100% hombre. ¿Habías visto estos episodios de esa manera? Qué increíble que es nuestro Señor. Todas estas cuestiones que yo le dije que yo no tengo explicación a menos que Jesús sea Dios. Si no, no hay otra explicación. Ahora, hermanos, aunque pareciera el mensaje que iba a ser largo, es un mensaje corto, vamos a aplicarlo a nuestra vida. Hermano, cuando Dios te pide cosas, ¿quién te las pide? El yo soy. El eterno. El principio y el fin. El que no cambia. El que es santo. El que es perfecto. No tu pastor. No te está pidiendo tu pastor que obedezcas a Dios. Es Dios mismo quien te lo pide. Porque sabemos muy en claro en esta iglesia que cuando abrimos la palabra de Dios es para escuchar a Dios, no al pastor. Y si Dios es el que habla, no el pastor, ¿quién es el que te pide las cosas en tu vida?
Cuando Él dice, ¿cómo estás con tu mayordomía? Y la mayordomía normalmente lo usamos siempre para hablar del dinero. Pero la mayordomía es todo en la vida, ¿eh? Tu tiempo, tu dinero, tu servicio, tu compromiso, el que te pide esas cosas. ¿Tú qué le respondes a ese quien te pide? ¿Que no es tu pastor? Cuando Julio acaba de decir esta mañana, hermanos, a la hora de ofrendar es una adoración. ¿Quién te está pidiendo que adores a Dios con tus bienes? Y tú no lo haces. Y en ningún lado habla de la Biblia de dar limosnas, ¿eh? Cada uno como ha sido prosperado, ponga en la iglesia. Por eso no pedimos el diezmo en esta iglesia, porque no hay mención del diezmo para la iglesia en el Nuevo Testamento. Es torcer los textos y decir una cosa así. Por eso la cuestión de integridad, nosotros no predicamos el diezmo en esta iglesia. No porque no convenga, porque ¿sabes? Ya tendríamos salón. Algunos de nosotros podrían ser sostenidos. Pero una cuestión de integridad, de porque damos cuenta, Dios, de la palabra, es que no pedimos el diezmo. Pero sí estamos diciéndote lo que Dios dice, ofrenda de acuerdo a lo que te ha sido prosperado. Y encima, ¿cómo dice que lo hagas con alegría? Y encima dice generoso. Generoso, con alegría y como fuiste prosperado. No te lo está pidiendo el pastor, te lo está pidiendo Yahvé. Hermano, creo que las mujeres ayer estaban hablando del temor, ¿no? Si no me equivoco. Porque tuve a mi mujer ahí toda la semana, no me dejó entrar a la oficina porque estaba ahí estudiando todos los días. ¿A quién le temes? Este nombre de Dios, el yo soy, te tiene que hacer preguntar a quién le temes. ¿A quién le temes? Porque eres la nuera del pastor, ¿te portas bien? Porque eres el hijo del pastor, ¿te portas bien? Porque eres el mejor amigo del pastor, porque eres el otro pastor. No. Porque quieres un lugar en la iglesia. ¿A quién le temes? Mira, tristemente vemos en la iglesia, hoy en día, que estamos dentro de una iglesia evangélica, pero seguimos pensando como un católico. Un Dios católico es un Dios que dice que todos son salvos, y porque Dios es amor, y entonces ¿por qué hablo del infierno? Quizás tú estás aquí, pero crees en un Dios católico. Quizás tú estás aquí, pero crees en un Dios pentecostal. ¿Qué es un Dios pentecostal? Un Dios que está a tu servicio. Es un sirviente, un mucamo, un esclavo, un patrocinador de tus sueños, como escuché esta semana uno. A un Dios testigo de Jehová, como los adventistas, como los islámicos, con un mensajero nuevo, con una palabra nueva. O sea, tu Biblia no es esta, es la que tú te creaste, como los testigos de Jehová, los islámicos y los adventistas. Querido hermano, ¿a quién rendirás cuenta? Al yo soy, al Yahvé. ¿Sabes qué pasa? Que el Yahvé, ese ser existente, que nunca va a cambiar, no puede ser burlado. Qué fácil que es engañar a las personas aquí en la tierra, ¿eh? Hay academias donde te enseñan la manipulación, el arte de discutir, para que no suene feo. No te has topado con ninguna persona con la cual le ibas a decir algo que te ofendió y que ahora vas a decirle y decir, lo voy a poner en su lugar y terminas pidiéndole perdón. Porque te atreviste a decirle eso. Un hábil en la discusión. Un hábil en las excusas. Pero Yahvé no puede ser burlado. La misma excusa que me puedes dar a mí, que puede servirme, será la misma que le dirás a Dios
Cuando te pregunte, porque ustedes se acuerdan que un texto dice que ninguna palabra ociosa, ni nada, ni los pensamientos, va a ser pasado por alto y será juzgado. ¿Te olvidas de eso? Por eso Dios no puede ser burlado. Cuando dices que no pude, no tengo, Yahvé está escuchándote. Hermano, ¿tu salvación para qué fue? Cuando aprendemos este nombre de Jesús y el nombre de Dios, la importancia de este nombre, te tiene que llamarte la atención a decir, ¿por qué soy salvo? ¿Por qué fui salvado? Uno o dos personas que me digan, ¿para qué fuiste salvado? Dime. ¿Y dónde dice la Biblia eso? ¿Se dieron cuenta que muchas de las cosas que decimos quizás sean bíblicas, pero no sabemos ni siquiera dónde están? Fuimos salvados para su gloria y eso lo dice Isaías 43:7, para que lo tengan anotado. Todos los llamados de su nombre, para mi gloria, fueron llamados. Para su gloria. Isaías 43:7. No fuiste salvado para una mejor vida aquí. No fuiste salvado para ser una mejor versión de ti mismo. No fuiste salvado para aportar a la iglesia como una cuota mensal con tu ofrenda y así disfrutar de los beneficios como un club. No. Fuiste salvado para su gloria. Y para terminar, unas frases que copié que me gustaron mucho. Cuando a ese Yahvé le dices que es tu médico, ¿por qué no confías en él? Marcos 10:27. Cuando tú a ese yo soy le dices que es tu Dios, ¿por qué no le temes? Proverbios 8:13. ¿Por qué cuando a ese Dios le dice que es sabio, no lo escuchas? Éxodo 15:26. ¿Por qué cuando le dice que es la luz y tú no le ves? Juan 8:12. ¿Por qué le llamas eterno, hermano, y no le buscas? Jeremías 29:13. ¿Por qué le llamas que Él es el camino y no le sigues? Juan 14:6. ¿Por qué le llamas Señor y no lo obedeces? Juan 14:23. Querido hermano, el entendimiento del nombre de Dios debería hacernos cambiar todo en nuestra vida. Amén. Oramos. Dios y Padre, te doy muchísimas gracias por este precioso tiempo, Señor, alrededor de tu palabra, para que realmente podamos conocer un poquito, Señor, solamente un poquito de lo maravilloso que tú eres, de lo grande que eres, de lo alto, de lo sublime. Señor, realmente no podemos alcanzar a comprender todo lo que tú eres, pero en tu palabra nos has dejado una muestra, una revelación, lo que está escrito, para que podamos comprenderte un poquito, Señor, más. Gracias porque es suficiente para nuestras vidas. Gracias porque no nos dejaste a la deriva, Señor. Nos cuidas, nos proteges, nos encaminas. Señor, el comprender quién eres tú, Señor, ese nombre que nos has dado para llamarte de una manera personal, íntima. Sea algo, Señor, que nos mueva a vivir nuestra vida en pos de quién eres, Señor. Señor, no eres un Dios como los demás. No hay otro Dios fuera de ti, ni parecido, Señor, a ti. Señor, gracias porque sabemos que a pesar de nuestras dificultades, por nuestra carne, por nuestro pecado, eres un Dios de oportunidades. Y como siempre digo, Señor, cada domingo es una nueva oportunidad que nos das de comprenderte para poder amarte, de comprenderte para poder obedecerte,
de comprenderte para realmente, Señor, vivir vidas que te agraden. Señor, la iglesia es tu diseño, no es un invento nuestro. La iglesia, Señor, es el lugar donde a través de tu palabra los hombres y mujeres seremos enteramente preparados para toda buena obra. Señor, queremos cumplir tu propósito. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Señor, queremos ser moldeados por ti, Señor. Queremos parecernos a ti. Ese fue el propósito, Señor. Que seamos conformados a tu imagen. Ayúdanos, Señor. Dios, que este mundo conozca que al ver nuestras vidas es que tenemos una relación contigo. Señor, que nuestra vida hable más que nuestras palabras. Señor Dios, te doy muchísimas gracias por este tiempo. Bendice a esta iglesia, Padre. Señor, trae más personas a aquellos que serán salvos, Señor. Señor, queremos crecer, Señor, en el conocimiento tuyo. Queremos crecer en unidad. Yo te pido por esta iglesia que siempre se mantenga unida en tu verdad, Señor. Cuídanos de los falsos profetas. Cuídanos, Señor, de la levadura. Cuídanos, Señor, de la murmuración. Cuídanos, Señor, de la vanagloria. Cuídanos, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén.